Britania, 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 tierra de gran valor histórico, inaugurada por la reina Isabel en el Pleistoceno, tierra de amantes del Marmite y bebedores de té. Pero nada de esto haría de Britania el gran país que es si no fuera por su increíble historia. Inventores de la máquina de vapor, los viajes en el tiempo y el plátano. Historia de romanos, sajones, jutos y mojamutos que hoy vamos a ver en todo su esplendor. ¡Vamos allá! Bienvenidos, hoy os presentamos Britania, un juego en el que reviviréis los inicios de esta gran tierra, empezando por la invasión romana con Julio César, pero más adelante vais a vivir un montón de eventos, como la rebelión de Boudica, las invasiones de sajones y anglos, que por eso a día de hoy los llamamos anglosajones, los jutos, el rey Arturo, la heptarquía, Ida de Bernicia, el Bredwalda, las invasiones vikingas, los hijos de Ragnar, la Danelaw, Harald Hardrada, los normandos, la batalla de Stamford Bridge, el vikingo que mató solo a 100 hombres, la batalla de Hastings. ¡Puf! Vamos, un auténtico repaso de la historia británica, empezando con la invasión romana y terminando en la batalla de Hastings con Guillermo el Conquistador unificando Inglaterra. Si nada de esto suena, tranquilos, no tenéis que saber historia del Reino Unido para disfrutar este juego, de hecho es todo lo contrario, el juego pretende enseñaros y que os lo paséis bien aprendiendo historia. Yo soy un amante de la historia y me flipa un montón investigar y aprender sobre diferentes periodos históricos, y este concretamente me encanta. Es un periodo histórico especialmente interesante, y si un juego de mesa consigue transmitir toda esa historia y al mismo tiempo hacer un juego interesante, a mí me tiene ganado. El problema que tengo es que yo no soy muy fan de los juegos que se consideran históricos. Esos juegos que pretenden ser 100% históricos y que les importa tres pepinos la estética, las mecánicas y que sea divertido, pues a mí sinceramente no me llaman absolutamente nada. Para mí un juego de mesa tiene que ser eso, un juego de mesa, no un simposio de historia, y es vital que la estética, las mecánicas y todo ayude a disfrutar de la historia. Si sois de los míos y disfrutáis aprendiendo historia, prestad atención, porque tenéis ante vosotros un juegaco que no solo os va a hacer que aprendáis historia, sino que además os lo vais a pasar genial. Lo primero que debéis saber es que el juego empieza en el año 43 a.C. La isla está poblada por diferentes tribus celtas, los belga en el sureste, los galeses en el suroeste, los brigantes en las Midlands y en el norte en Escocia, los pictos y los caledonios. Antes de la invasión romana, todas estas tribus celtas vivían en armonía. Lo que no se esperan todas ellas es que viene una gran invasión por parte de los romanos, con un contingente de cientos de unidades romanas. Estas tribus aún no lo saben, pero sus vidas van a cambiar radicalmente. Hasta aquí el inicio de la partida. Todos tenéis vuestras unidades y estáis listos para daros de palos en un free-for-all en el que no va a haber cuartel. Va a haber diplomacia, pero nada es vinculante, ya que solo uno puede ser vencedor de la partida. Todo esto no sería más que un Risk un poco más histórico, si no fuera por un pequeño detalle que hace al juego genial. Cada jugador va a ser un color, amarillo, verde, rojo y azul. Hasta aquí todo normal, así que el jugador amarillo va a empezar con los romanos. El azul lleva a los belgae, el verde a los galeses, el rojo a los brigantes, el azul a los pic... un segundo, pero no habíamos dicho que el azul ya llevaba a los belgae en el sur, y el verde lleva también a los caledonios en el norte y a los galeses en el suroeste. He aquí la genialidad, y es que vosotros no sois una facción, sino un color, y dependiendo del color que tengáis, os va a tocar una serie de facciones que van a aparecer a lo largo de la historia. A lo largo del juego van a entrar a jugar 17 facciones, unas más poderosas y otras menos, unas centradas en el combate frontal y darse palos con todas, y otras con más tácticas de guerrilla. Todas estas facciones no entran en juego al mismo tiempo, algunas irán desapareciendo y darán paso a otras diferentes. Los romanos llegarán de la mano de Julio César y arrasarán con bastante facilidad, pero llegará el día en que se irán, cayendo su legado un poco en el olvido. Esto le da al juego un realismo y un sentido de la historia que no tiene igual, ya que ves la historia desarrollarse ante ti. Pues estaréis pensando, si el juego es así, va a ser muy determinista, vas a ir siguiendo los eventos de la historia y va a haber poco margen para lo que es el juego en sí y para salirse del guión. Sí y no. Por un lado, el juego obviamente va a seguir un orden. Llegado a cierto punto, en el siglo V, por ejemplo, ya no va a haber romanos porque se habrán pirado. Ahora, el juego no pretende que sigáis la historia a rajatabla, os podéis salir del guión e incluso podéis crear realidades alternativas en los que X eventos no ocurrieron como en la historia. Por ejemplo, tras la invasión de los romanos habrá la rebelión de Boudica,
Y ya sabemos por la historia que Boudica fracasó estrepitosamente, pero puede que en esta partida Boudica consiga repeler a los romanos, o que incluso se lleve bien con ellos. Britania encuentra un equilibrio entre lo que es revivir la historia y al mismo tiempo hacer un juego divertido e interesante que os deje margen para jugar. Podría ser esta la partida en la que todas las naciones celtas se ayudan mutuamente para frenar a los romanos y con un poco de suerte Roma no conseguirá sus objetivos. O que cuando venga la gran invasión de los daneses destruyan a los sajones, o se centren más en los anglos, o puede que creen un tercer reino que rivalice con los otros dos, o incluso que directamente la invasión sea un fracaso y que nunca lleguen a conquistar terreno británico. Este juego tiene un increíble efecto mariposa, y es que una victoria aquí y una derrota allá puede cambiar radicalmente la forma del mapa en siglos venideros. Vuestros objetivos como jugadores van a ser los de vuestras facciones en ese momento, y no siempre va a ser posible o fácil cumplirlos, así que va a haber que priorizar unos sobre otros dependiendo del fluir del mapa. La mayoría de objetivos implican invadir X territorio, o más difícil, mantener X territorio hasta la ronda que nos lo pidan. A veces darán puntos si destruís unidades enemigas, y a veces os pedirán incluso que matéis a un líder enemigo específico. Todos estos objetivos os van a dar puntos, y al final de la partida quien más puntos tenga se declara vencedor. Pero claro, si queréis ganar, no basta con que una sola facción gane muchísimos puntos, porque os quedaréis atrás. Tenéis que conseguir que más o menos con todas ganéis bastantes puntos. El jugador amarillo, por ejemplo, empieza con los romanos, una de las facciones más tochas del juego, y con ella puede conseguir muchísimos puntos inicialmente en la partida, pero luego tiene que aguantar con el resto, y va a tener que ganar puntos con los britanos romanos, con los escotos, con los dublineses, con los noruegos. Y claro, por muchos puntos que consiga con los romanos, si luego no le saca brillo al resto de facciones, no va a ganar ni de coña. Además, todos los colores tienen al menos una facción que es súper tocha y que le va a dar muchos puntos, y otras que por el contrario no va a ganar muchos puntos, pero que es vital que estén ahí. En Britania todas las facciones están equilibradas y son importantísimas, y será el jugador que mejor haga uso de todas ellas quien se proclame vencedor. Bueno, cuánta cosa nada más empezar la partida. Más de uno estará pensando, yo me piro de aquí, esto es un wargame súper chungo con un montón de cosas, y os digo, tranquilos, esperad porque este juego es bastante sencillo en lo que turno a turno se refiere. El orden de turno no va dependiendo de los jugadores, sino que va dependiendo de las facciones que tienen, así que la primera facción en activarse serán los romanos. Luego le seguirían los britanos romanos, pero como aún no existen nos los saltaremos. Le siguen los belgae, los galeses, los brigantes, los caledonios y por último los pictos. Y como el resto de facciones aún no existen, las vamos a obviar directamente. En vuestro turno vais a hacer 5 fases. La primera fase es la de población. Por cada terreno que tengáis os darán 2 de población, y por cada 6 que gastéis conseguiréis una unidad más para vuestro ejército. La segunda fase es el movimiento. Podréis mover vuestros ejércitos hasta 2 casillas o 3 si sois caballería. Tras moveros, si acabáis como el jugador verde en una casilla con otro jugador, ocurrirá la fase número 3, que es la de batallas. El combate en Britania es muy sencillo. Cada bando en una batalla tirará al mismo tiempo un dado por cada unidad que tenga. Una infantería normal mata a otra infantería normal con un 5 o más. Fin. Iremos quitando las unidades eliminadas y el combate seguirá hasta que un bando decida huir o quede completamente eliminado. Por lo general, con unidades normales vais a matar siempre a 5, aunque hay algunas circunstancias que os lo pondrán más difícil, como por ejemplo el terreno difícil, en el que estáis peleando en un bosque o en una montaña y el defensor lo tiene obviamente más fácil. Es entonces cuando tendréis que sacar 6 para destruir unidades, mientras que el defensor a 5 le va bien. Tras la fase de batallas llega la fase 4, que es el repliegue de incursores, que no tenéis ni idea de lo que son ni os importa ahora, así que vamos a pasar de ellas. Por último tenemos la fase 5, que es la de sobrepoblación. Si vuestros ejércitos son más del doble de terrenos que tenéis, es que estáis sobrepoblados y no podéis vivir cómodamente con lo que tenéis, así que tendréis que quitar los ejércitos hasta estar bien. Y bueno, con estas 5 fases acaba vuestro turno, 5 fases más o menos sencillas, 4 si descontáis una que ahora mismo no os importa, y habréis acabado vuestro turno. Le tocará a la siguiente facción en el orden de juego y seguiremos la partida. Cuando todas las facciones hayan hecho su turno, se habrá acabado la ronda, así que moveremos el marcador y pasaremos a la siguiente ronda. Esto es a grandes rasgos una partida de Britania. Hay un par de reglas más al movimiento, al límite de ejércitos, pero son poca cosa. Repetid esto hasta el año 1066 y la partida habrá acabado. Habrá turnos en los que puntuéis los territorios que mantenéis, que vienen en grande en el mapa. Con estos turnos de puntuación y los puntos que ganaréis por los objetivos de las facciones, iréis ganando puntos y la partida continuará. Iremos moviendo la espada a lo largo de la línea temporal e irán ocurriendo batallas, saqueos, invasiones, vamos, lo típico de la época. Pero es que Britania no acaba aquí.
Esto que os he contado es el 90% del juego, pero el 10% que le falta complica bastante más el juego. A cambio lo hace mucho más interesante. Cada facción en su tablero tiene sus mini reglas y pequeños detalles que debéis conocer. Los romanos, por ejemplo, empiezan con una gran invasión, que sale con este símbolo. Una gran invasión implica turno doble. Eso significa que los romanos en su primera ronda harán 2 turnos seguidos en vez de 1, que es lo normal. Los romanos llegan con un montón de unidades que encima para colmo están mejor entrenadas que las celtas y consiguen matar con solo 4 más, haciendo que sean mucho más brutales en combate. Pero es que encima en su camino van a ir construyendo fuertes que les ayudan al combate y que encima para colmo entre fuertes van a ir construyendo carreteras que les van a permitir moverse mucho más rápido a lo largo de Britania. Vamos, que los romanos vienen súper chetados, vienen pisando muy fuerte, pero si os fijáis solo tienen 5 rondas. A partir del turno 5 van a desaparecer, así que tienen 5 rondas en las que tienen que invadir todo lo que puedan, arrasar y amasar puntos, porque a partir de ahí van a desaparecer. Se acabó la moda de las togas y las sandalias. Y claro, el resto de jugadores no se van a someter así como así, van a intentar pelear contra él. Esto significa que el romano va a tener que intentar sopesar qué zonas le merece conquistar y cuáles va a ser directamente imposible por la oposición de los celtas. Todos estos detalles y mini reglas hacen que los romanos se sientan muy diferentes del resto de facciones. Tienen sus castillos, las calzadas romanas, tiene mucha personalidad e intenta reflejar un poco lo que fue Roma en aquella época. Por ejemplo, para Roma va a ser muy difícil llegar a Escocia, y es que históricamente así pasó, no consiguieron invadir Escocia realmente. Puede que los romanos sean un poco la excepción del juego, ya que son la facción más compleja al inicio de la partida, tiene muchas mini reglas aquí y allá, pero es que el resto de facciones también tienen lo suyo, e intentan representar un poco la historia de Britania. Por ejemplo, la facción de los pictos se centró más en el control de Escocia, y pelearon salvajemente contra los romanos. Esto se refleja en las zonas que deben mantener y que por cada unidad romana o fuerte que destruyan ganan puntos. O por ejemplo, de cómo algunas facciones tienen turnos de incursión, turnos en los que vienen desde el mar, saquean, arrasan y se tienen que volver a su casa. Esta es la famosa fase 4, que nos saltamos la ronda anterior porque no tenéis ni idea de lo que es, pero es eso, básicamente que arrasan y se tienen que volver. Aunque estas pequeñas reglas pueden parecer un poco complicadas, lo bueno es que hay muchas facciones que las comparten. Los turnos de incursión no solo lo va a tener una facción, hay más de una, los vikingos y tal, que saquean y se van, o las grandes invasiones como la de los romanos, que tiene doble turno, pues luego va a haber sajones también con una gran invasión, vikingos, tal. Todas esas reglas se comparten y luego hace que sea más fácil acordarse de ellas. Todos estos pequeños detalles hacen que el juego sea deliciosamente histórico. Vais a ver los burgs sajones, que son unas fortalezas de madera, diferentes líderes y héroes de la época que añaden a la fuerza y al movimiento de los ejércitos. Todos estos detalles no solo están para reflejar la historia, también están para crear conflictos de intereses que van a crear de manera natural aliados y enemigos. Por ejemplo, aquí en el norte, por el control de Escocia, obviamente estas dos facciones se van a pelear. Pero esta que está aquí roja puede decidir meterse en Escocia o dejarlos en paz. Esto va a hacer que los pictos puedan ser aliados o enemigos dependiendo de las circunstancias. Esta especie de cooperación necesaria se va a ver más aún en los turnos 8, 9 y 10, en el que los jugadores deberán elegir por voto al Bretwalda. El Bretwalda era una especie de rey que, aunque no tenía control total de la isla, sí que tenía mucho prestigio, así que todos los jugadores van a votar en base al número de territorios que tienen quién va a ser el Bretwalda, y quien sea coronado como Bretwalda ganará 4 puntos. La elección del Bretwalda también va a traer conflicto, ya que habrá jugadores que quieran que les votes. Tú podrás decirles, pues mira, te voto si a cambio luego tú me dejas en paz. O por el contrario, votaréis a uno para que a lo mejor no gane puntos el que parece que va ganando. Más adelante la situación política de la isla va a cambiar y ya no se votará al Bretwalda, sino que alguien se proclamará rey de Inglaterra. Pues yo no le voté. Al final de las rondas 11, 12, 13 y 14, si alguien tiene el doble o más de territorios en Inglaterra que ninguna otra facción, se proclama rey de Inglaterra, ganando 8 puntos y una unidad. ¿Veis? Con todas estas cosas el juego se siente súper histórico, pero al mismo tiempo no es para nada 100% histórico, se toma muchas libertades y licencias en favor del juego, y yo creo que acierta de lleno en hacer eso. Ahora viene la pregunta más difícil. ¿Os recomiendo que os compréis Britania? Respuesta corta, sí, con un sí puntos suspensivos. Respuesta larga, no, con un pero. Y es que Britania es un Small World en el fondo. Bueno, realmente es al revés. Small World es un Britania, porque Britania es mucho más anterior a esto. Os estoy recordando que Britania sale en una época en la que lo que más se jugaba era el Monopoly.
Britannia viene de una época en la que los juegos eran bastante diferentes, pero ya os digo, esto es un Small World. Mecánicamente es eso, es usar vuestras facciones, aprovecharlas y luego desaparecer y reutilizar otras. La cosa está en que Small World es un juego que tiene una estética que llama muchísimo y que parece mucho más sencillo, aunque tiene bastantes más reglas de las que parece. Britannia, por el contrario, asusta, y más si no estáis acostumbrados a jugar a Wargames. Son 17 facciones en las que van a aparecer un montón de microdetalles, diplomacia, encima para colmo el arte. Pues qué queréis que os diga, a veces tira un poco para atrás, pero ya os digo, es un juego mucho más sencillo de lo que parece y mucho más vistoso de lo que son otros Wargames. Este juego en su momento fue súper rompedor, porque creó un puente entre los Wargames súper pesados de reglas abismales, estética horrible que duran días de jugar, con los juegos euro o lo que se llevaba más en su momento, y haciendo posible jugar a un juego durante 3-4 horas y disfrutar de la historia, aprender de ella y no tener unas reglas que fueran horrorosas. Con esto lo que os digo es que no lo veáis como si fuese el primo hermano de los Wargames pesados, porque poco tiene en común con ellos. No tiene eliminación de jugadores, prioriza el equilibrio del juego por encima del rigor histórico, y aunque tiene aleatoriedad, realmente no es un problema a la hora de hacer tu estrategia. Este juego intenta introducir a los jugadores a la historia de una manera sencilla y que sea fácil de empezar, todo lo contrario de los Wargames de la época, que era muy difícil iniciarse en el juego. Por todo esto, este es un juego que al menos os recomiendo que probéis. Si sois unos frikis de la historia, os va a encantar, y si os gusta la historia británica, pues directamente compráoslo. Si no sois unos frikis de la historia, pero os encanta aprender y os gustaría aprender más de la historia británica o meteros en un wargame más ligero, probad este juego porque os va a sorprender lo ligero y divertido que es. Si por el contrario no os llama para nada la historia, no os interesa saber por qué Boudica se alzó contra los romanos, o cómo un vikingo consiguió parar él solo un ejército, o por qué a Guillermo el Conquistador lo llaman el bastardo, mirad en otro lado, hay juegos mucho más sencillos que os van a llevar más. Como siempre, me dejo 1000 cosas en el tintero, pero no es obligatorio para entender lo que es Britannia. Han sacado una nueva edición con miniaturas para los ejércitos y arte renovado, que en mi humilde opinión no es necesaria. Yo creo que esta edición ya está bastante bien y no es necesario complicarla con más miniaturas y tal. ¿Que os encanta el plástico? Haced con la segunda edición, que también está muy bien. Si os gusta la historia como a mí, la diplomacia, las batallas y ver cómo la historia se va desarrollando, haced con este juego porque os va a encantar. Bueno, esto ha sido Britannia, juego en el que disfrutaréis aprendiendo historia y viendo cómo se desarrolla turno a turno. No os lo perdáis. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros. Recordad que tenéis un 7% de descuento en la página web de los Moscas usando de código Ludomanía. Estad atentos porque pronto tendremos más vídeos. Nos vemos por aquí. ¡Chup chup!